Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenierías, Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Los estudiantes Carlos Eduardo Moreno Mancera, Diego Alberto Serrano, Wilson Bernardo Pulido, Juan Pablo Torres, Ferney Elías Urrego del Grupo 2, 299002, presentan el diseño del circuito integrado correspondiente a la etapa 2, fase 3 de la asignatura de microelectrónica, presentado el 29 de noviembre de 2016. Aquí encontramos el resumen de la actividad, la cual corresponde al control del laboratorio. Tenemos una portada, un resumen, un desarrollo del circuito integrado de la etapa 2, las retroalimentaciones de los compañeros, unas conclusiones y sus respectivas referencias bibliográficas. Encontramos el desarrollo del circuito integrado de la etapa 2, donde evidenciamos las tablas de verdad del ventilador 1, además de sus correspondientes eh, en el mapa de Carnot sus correspondientes realizaciones. Encontramos también el ventilador 2 de la misma manera. También para la tabla de verdad del LED de temperatura promedio, el LED de temperatura de advertencia con sus respectivos valores. Encontramos la simulación del circuito y el diagrama de estados de las salidas y las entradas. Encontramos también la simulación para el layout del sistema. También tenemos la simulación que se realizó en MicroWind para verificar el comportamiento de las salidas, el ventilador, la advertencia, el promedio y el ventilador 2. Y encontramos la pastilla en 3D de cómo quedaría realizado el circuito. Las retroalimentaciones correspondientes de los compañeros en esta fase, evidenciadas en el foro, y presentamos también los recursos en línea, que es el blog que aparece en esta dirección. Bueno, entonces se tiene el diseño y simulación del circuito del control del laboratorio. Entonces procedemos a simularlo. Vamos a tener la entrada que esta combinación encenderá tanto el ventilador 1 como la temperatura promedio. De la misma manera probamos encenderá sobre el ventilador 1. La entrada para esta combinación también encenderá el LED de temperatura de advertencia y sus correspondientes fases. Ahora encontramos el archivo correspondiente al layout en MicroWind, evidenciando tanto las entradas como las salidas. Ventilador 1, ventilador 2, temperatura promedio de advertencia. Y se encuentra el layout que fue realizado por la herramienta MicroWind, compilando el archivo Verilog que crea la herramienta de SSH. Procedemos ahora a verificar el proceso, el paso a paso de los componentes. Se va creando los contactos entre capas de metal. Depósitos. Viene otro nivel para más contactos. Metal 4.
vías, metal 5 y así sucesivamente hasta que se llega al final del proceso, donde se encuentra la pastilla terminada. En la simulación se evidencia las entradas, las salidas, efectivamente, realizado el circuito por medio de compuertas negadoras y compuertas tipo AND, compuertas tipo OR, que me van a producir el resultado, el cual se evidenció por medio de la realización del mapa de Carnot para cada salida, tanto para el LED de temperatura promedio, el LED de temperatura de advertencia, el ventilador 1 y el ventilador 2. Bueno, como conclusiones hay que tener en cuenta las variables que pueden intervenir en el diseño, tanto como lo son las variables de diseño a nivel lógico, físico, eléctrico y la arquitectura. Además de que el trabajo trata de resaltar la importancia de método que en proyectos pequeños no se aprecia, pero a medida que se incrementa la complejidad del diseño va adquiriendo más importancia. Por último, encontramos las referencias utilizadas para esta fase. No queda más sino revisar el esquemático y apreciar las salidas. Ver cómo se va formando uno a uno. Por medio del polisilicón se forman las compuertas con su respectivo pozo de difusión tipo N, tipo P, las vías entre los metales, las vías de las entradas, las vías de las salidas y cómo va a ser su funcionamiento en el circuito. De esta manera concluimos nuestro estudio del diseño del circuito integrado correspondiente a la etapa 2, fase 3. Gracias por su atención.